¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, buenas tardes. El amigo Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Pues bien, continuamos con la reina en el reino de la divina voluntad. Vamos a empezar el día 14. Así es. Y bueno, como vimos ya en el programa anterior, María ya se dirige al templo, ¿no? Es el momento en el que sus padres la llevan al templo, la habían ofrecido consagrarla a Dios. Y entonces esta lectura va a ser ya como la continuación de qué es lo que ella siente, lo que ella hace cuando llega al templo y con qué espíritu, con qué voluntad va, ¿no? Y luego lo que está insinuando que quiere de nosotros. Yo sí quisiera decir algo que es importante. Hay personas que piensan que todo lo que se desarrolla en esto del libro del cielo y en la reina y en las horas de la pasión es exclusivamente para Luisa. En definitiva, esto es total y absoluta equivocación, porque todo lo que se está hablando, todo lo que la Virgen está diciendo en este libro y todo lo que se menciona en el libro del cielo es para todo mundo. Por eso es que Jesús nos dice al final del libro del cielo que de Luisa saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo se vive en la divina voluntad. Y eso incluye al libro también de la reina, porque la mamá es la que nos va a ir conduciendo hacia este reino con los ejemplos de su propia vida y sobre todo con esa ternura maternal, que no es lo mismo todo lo que Jesús nos habla que lo que María nos va insinuando. En María es la mamá, es la ternura, es la que se aboca a sus hijos para conducirlos poco a poco hasta su Hijo, que es Jesús. Así que todo esto que estamos oyendo lleva como finalidad el irnos instruyendo de cómo se llega a vivir en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Claro, entonces, no tendría caso que la Virgen le dictara un libro a Luisa si solamente iba a ser para ella. Para Luisa. Era absurdo, ¿no? Así es. Uh-huh. Y que el libro del cielo, sobre todo, por ejemplo, el libro 1, que es el libro de inicio, se diga que es para Luisa. Y luego, a través de los escritos en los 36 volúmenes, Jesús nos repite y nos repite constantemente que aún la sombra de aquello humano impide que su voluntad actúe en el alma. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces sí queremos dejar muy claro que esto es para todo mundo y que necesitamos irlo haciendo nuestro prácticamente para irlo practicando e ir, acercándonos. No diría yo tanto entrando porque a lo mejor todavía no, pero acercándonos a este reino. Así que bueno, vamos a empezar con la lectura. Ale, por favor. Uh-huh. Día 14. Dice la Virgen: ahora escúchame, hija mía. Yo llegué al templo solo para vivir de voluntad divina. Mis santos padres me confiaron a los superiores del templo, consagrándome al Señor. Y mientras esto hicieron, yo estaba vestida de fiesta. Cantaron himnos y profecías respecto al futuro Mesías. Oh, cómo se alegraba mi corazón. Después, con valor, di el adiós a mis queridos y santos padres. Besé su mano derecha. Les agradecí por los cuidados que tuvieron de mi infancia y porque con tanto amor y sacrificio me habían consagrado al Señor. Mi presencia pacífica, sin llorar, y valerosa, les infundió tal ánimo que tuvieron la fuerza de dejarme y apartarse de mí. La voluntad divina imperaba sobre mí y extendía su reino en todos aquellos actos míos. Oh potencia del fiat, solo tú podías darme el heroísmo, que si bien tan pequeña, tuve la fuerza de separarme de quienes tanto me amaban, y que yo veía que sentían destrozar el corazón al separarse de mí.
Claro. Como nos damos cuenta, o sea, es María a los 3 años, pero con la divina voluntad en ella, toda esta magnitud de conocimiento, de sabiduría, de entrega, de una firme decisión de vivir siempre para Dios, en que los afectos humanos prácticamente los hace a un lado. Es una niña que está necesitada de los cuidados paternos, maternos, pero sin embargo, con la divina voluntad en ella, ella sabe perfectamente que es su vida está en el templo y que es una consagración total la que va a ser de ella a Dios, ¿sí? Es importante para ir entendiendo el desapego. Uh-huh. Porque cuando nos hablan de desapegarnos, por eso yo comentaba al principio lo del desapego, nos parece relativamente sencillo desapegarnos a las cosas materiales. Pero cuando nos hablan del desapego moral, o sea, de los afectos, sobre todo los afectos familiares, padres, hijos, esposo, esposa, en fin, esto como que cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero cuesta trabajo visto desde la voluntad humana, porque somos seres que somos creados por el amor infinito de Dios, que somos puro amor, pero un amor que se ha usado en forma no ordenada, no adecuada, sino lo hemos ido ordenando hacia la parte humana. Y no hemos encontrado en Dios, no hemos encontrado a Dios prácticamente, y posponemos la búsqueda y el encuentro con Dios, lo posponemos por la búsqueda y el encuentro con la criatura, que es lo que nos queda más cercano, ¿no? En esta lectura, al principio, Luisa le pide a la Virgen que la encierre en el templo vivo de la voluntad divina. O sea, Luisa está viendo que ya se va al templo, entonces ella le pide que la encierre en la divina voluntad. Y entonces la Virgen nos dice algo que yo creo que es importante que lo tengamos todos, porque le dice: ¿cómo me es dulce tu susurro en mi oído al oírte decir que quieres ser encerrada por mí en el templo vivo de la divina voluntad? Y que no quieres otra compañía sino la de tu Jesús y la mía. Ojo con eso, ¿no? Dice: hija querida, tú haces surgir en mi materno corazón las alegrías de verdadera madre. Y si esto me haces hacer, yo estoy segura que mi hija será feliz y mis alegrías serán las suyas. Y tener una hija feliz es la más grande felicidad y gloria de un corazón materno. Y le dice de verdadera madre, o sea, que la mamá terrestre de Luisa no es tan verdadera, o menos. Bueno, cuando se usa la palabra verdadera, quiere decir que todo lo demás pues no es tan verdadero. No, aquí estamos hablando de la madre biológica, que es nuestra madre común, y de la madre que es la Virgen, que es la que nos concibe. Pero ella nos está dando la vida no como la madre biológica, porque en ella estamos renaciendo prácticamente a una nueva vida espiritual. La vida que Adán perdió ya no nos la pudo heredar. Y para rehacer aquello tuvo que venir el Redentor. Pero el Redentor todo lo encierra primero en María. Y María es en María en donde se empieza a rehacer a toda la familia humana, porque nos encierra en ella y nos hace de mamá. Nos empieza a educar, nos empieza a crecer, nos empieza a orientar todo hacia su hijo. Así que prácticamente María es nuestra verdadera madre en el sentido del tipo espiritual. Bueno, y aparte ella sabe cómo guiarnos a la perfección. Así es. Nuestra mamá de aquí de la tierra. Nos guía a la perfección humana, ¿no? No, pero ni siquiera perfección, porque no, los papás no nacen sabiendo ser papás.
Van medio aprendiendo sobre la marcha. Echando a perderse aprende. Y mandan a los hijos al psicoanalista más grande. Ándale. Ya más grandes. No, bueno. No, pero es interesante cómo nos lo va poniendo, ¿no? Sí. Ella se alegraría mucho si realmente nosotros le pidiéramos que nos encierre en la voluntad de Dios. Y esto de que nada más ella y Jesús queden en nosotros es interesante. No sé cómo lo ven ustedes, porque parecería que nos quiere aislar totalmente del mundo. O sea, en que la persona no tuviera que ver nada con nadie. Pero no es así, o sea, es el ver en todos a Jesús. Y entonces todos estaríamos tratando solamente con Jesús, pero a través de las personas. Y en cada persona somos diferentes, encontraríamos diferentes, ¿cómo diríamos? Atributos, diferentes modos de Jesús. En ti, Alejandro, encontraríamos a un Jesús específico que no está en Alejandra. Alejandra tiene otras manifestaciones de este Jesús. O sea que en cada uno de nuestros próximos, ¿sí? En cada uno de ellos estaríamos viendo a un Jesús, pero a un Jesús que tendríamos que ir tratando, amando, para ir teniendo toda la riqueza de atributos que se encuentra en cada persona. Así que ese es el punto de querer vivir encerrado en la divina voluntad. O sea, el lograr perder los afectos de tipo humano y traspasarlos a los afectos de tipo divino. ¿Sí? O sea, no es irnos al monte o encerrarnos en un convento y nunca volver a salir, sino se trata de convivir en el mundo, lo que dijo Jesús de sus apóstoles, ¿no? Sí. Te ruego por ellos que los preserves del mundo, no que los saques del mundo. O sea, están en el mundo, presérvalos del mundo, no los saques, porque aquí es donde tienen que desarrollar toda su función, sus acciones. Así que bueno, ojalá y que también nosotros tuviéramos ¿cómo diríamos?, anhelo de vivir total y absolutamente encerrados en la divina voluntad, perdiendo de vista todo lo humano y poniendo en todo el punto de vista divino. Sí. Las madres también son modelos para sus hijos, ¿no? Y en este caso, María es nuestro modelo de cómo desapegarnos. Tan chiquita ella estaba desapegándose de sus padres. Así es. A nosotros nos ha tocado en la vida desapegarnos de muchas cosas, amistades, a lo mejor de nuestros padres si se murieron, de algún hijo también que se fue de la casa o de que ella murió. Es María la que nos pone cómo comportarnos, cómo enfrentar estos desapegos que pues la vida nos manda, Jesús nos manda, y qué mejor que actuar como ella, ¿no? Así es. La única cosa que siempre se lo repite nuestra madre a Luisa es: hija mía, la diferencia entre tú y yo es que yo estoy dominada por la divina voluntad. O sea, lo que nos diferencia es tu voluntad humana. Entonces, por eso es el problema del desapego humano. Desapegarse de un hijo es tremendo. Desapegarse de un padre, de una madre, del esposo, de la esposa, suele ser un verdadero conflicto. Pero si lo ponemos en la divina voluntad, entonces la divina voluntad es la que lo quiere, y esa divina voluntad nos dará la fuerza, el valor, el arrojo, la decisión para separarnos sin tanto dolor y viendo en todo el acto de la divina voluntad en eso. O sea que sería como el punto. El conocimiento brinda confianza, ¿no? Así seguridad. Es. Uh-huh. ¿Seguimos? Ahora, hija mía, escúchame. Yo me encerré en el templo, y así lo quiso el Señor para hacerme extender en mis actos que debía hacer en él, el reino de la divina voluntad, para hacerme preparar el terreno con mis actos humanos y el cielo de la divina voluntad que debía formarse sobre este terreno.
a todas las almas consagradas al Señor. Va al templo, igual que podría haber ido a cualquier lado, porque no lo está diciendo, es para preparar con sus actos humanos, puestos en la divina voluntad, preparar el terreno y todo para formar a las almas consagradas, ¿sí?, al Señor. Y uno diría, bueno, ¿de qué almas está hablando? Pues de las que vivan en la divina voluntad. Así es, aunque se podría confundir con las almas consagradas de sacerdotes o de religiosas. Pero en el contexto que vamos a ir leyendo, vamos a ver que no se refiere a ellas, sino a todos. Así que para el alma que vive en la divina voluntad, es un alma que tiene que estar consagrada a la divina voluntad, consagrada a Dios. Y esa consagración equivale a esto que está haciendo la Virgen, a un dedicarse total y absolutamente a las cosas de Dios. ¿Sí? O sea que es el modelo que debemos tomar para cuando queramos hacer una consagración. A ver, sigue. Yo era atentísima a todos los deberes que se acostumbraban a hacer en aquel lugar santo. Yo era pacífica con todos. Jamás di amarguras ni molestias a ninguno. Me sometía a los servicios más humildes. No le encontraba dificultad a nada, ni a barrer, ni a cocinar. Cualquier sacrificio era para mí un honor, un triunfo. Qué diferente a como somos nosotros, ¿verdad? Que los sacrificios no es para nosotros un honor. Así es. Es sacrificio. Y sobre todo los trabajos más humildes, como sería el barrer, o sea, el hacer cosas aparentemente sin valor para nosotros, a nosotros lo tomaríamos como un denigrarnos, ¿no? Sí. No, y aparte nos tienen que ir moldeando desde chicos a aprender a hacer nuestras labores, nuestras Así cosas. es. Pero la Virgen ya traía toda esa ciencia infusa. Pero sobre todo, yo pregunto, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, vamos a ponerlo en el ambiente empresarial, entre ser dueño de una empresa o ser el afanador de esa empresa. Bueno, sí hay diferencia. Perdón, pero no hay ninguna A la hora de diferencia. trabajar. Desde el punto de vista humano, en el sí. punto de vista de la divina voluntad, lo mismo hace un acto divino el afanador que el dueño. O sea, no hay diferencia. El punto es hacerlo todo en la divina voluntad. Desde el punto de vista humano, que el punto de vista humano se ha deformado, ahí sí hay diferencia y hay categorías y hay niveles. Pero desde el punto de vista divino, la Virgen se sometía a cualquier labor porque sabía que en esa labor estaba dando vida a la divina voluntad y estaba logrando la multiplicación de vidas divinas en cada acto suyo. ¿Sí? Sí. O sea, ese es... Sí, porque a nivel humano una decisión de un afanador puede dejar un cuarto más limpio y una decisión de un empresario puede darle de comer a un pueblo entero. Sí, pero, o sea, pero en lo divino todo come. Eso ya es en lo humano, ¿no? O sea, son los oficios que la divina voluntad pone a cada quien. Ahí estamos de acuerdo. No, pero aquí, con lo que dice la Virgen, dice, a ella no le costaba trabajo el someterse a cualquier Sí, trabajo. ya todos los actos divinos ya tienen el mismo valor. La misma producción, digamos. ¿Es una vida divina en el barrer o una vida divina en el dirigir? Es exactamente igual. Así que prácticamente en la divina voluntad no hay esa diferencia. ¿Pero quieres saber por qué? Yo no veía nada. Todo para mí era voluntad de Dios. Así que la campanita que me llamaba era el fiat. Yo oía el sonido misterioso del querer divino que me llamaba en el sonido de la campanita. Y mi corazón se alegraba y corría para ir donde el fiat me llamaba. Mi regla era la divina voluntad. A mis superiores los veía como comandantes de un querer tan santo,
Por eso para mí la campanita, la regla, los superiores, mis acciones, incluso las más humildes, eran alegrías y fiestas que me preparaba el fiat divino, que extendiéndose también fuera de mí, me llamaba a extender su voluntad para formar su reino en los más pequeños de mis actos. Y yo hacía como el mar, que esconde todo lo que posee y no deja ver otra cosa que agua. Así hacía yo, escondía todo en el mar inmenso del fiat divino y no veía otra cosa que mar de voluntad divina. Y por eso todas las cosas me llevaban alegrías y fiestas. Así es. Entonces, por más humildes, por más humanamente vistas bajas acciones, para el alma que llega a vivir en la divina voluntad, prácticamente todo es lo mismo. Y en todo se debe ver el llamado de la divina voluntad para hacer esto. Esa es otra cosa importante. No todos, ya desde el punto de vista humano, ahora sí, vámonos al punto de vista humano, no todos nacemos para ser afanadores, ni todos nacemos para ser dueños de una empresa, para ser directores, No, cada uno tiene una función, pero entre todos se amalgama todo el acto de aquel lugar, y lo que hace funcionar todo es la armonía que existe entre esto, ¿no? Uh-huh. Cuando todo va dirigido por la divina voluntad, todo es perfecto. ¿Por qué? Porque las personas hacen exactamente lo que tienen que hacer, darle vida a la divina voluntad en todas sus acciones. Por lo tanto, todo lo que se haga resultará generalmente para bien. Así que es algo que es interesante y irlo moldeando para no sentirnos menos cuando se me asigne una determinada acción, cuando se me designe un determinado estatus social. Hay personas que nacieron para tener un estatus X, otras que nacieron para estar un poco abajo, otras que nacieron para estar un poco arriba. Las circunstancias del mundo no son iguales para todos. Pero si todos lo viviéramos en la divina voluntad, todos seríamos hermanos y todos viviríamos plenamente felices desarrollando el reino de Dios en lo que hacemos. Y el dueño de la empresa se gozaría y se gozará eternamente en los actos que hizo el afanador, y el afanador se gozará en los actos que hizo el dueño. Es en común. Sí, y Jesús dice que entre más humilde es la persona, más fácil entra al reino. Así es. En fin, creo que ese es el punto, ¿no? María en el templo, pues le deben haber encargado muchas labores. Y que si ella hubiera tenido un poquito de voluntad humana, decir yo, la poseedora de la divina voluntad, hacer esto, no. En ese momento se hubiera acabado el reino, se hubiera acabado la redención, se hubiera acabado todo, ¿no? Claro. Ah, hija mía, en mis actos corrías tú y todas las almas. Yo no sabía hacer nada sin mi hija. Era propiamente para mis hijos que preparaba el reino de la divina voluntad. Este es otro punto interesante. ¿Qué es lo que decías al principio, Alejandro? Es la mamá de todos, porque nos encierra a todos y nos está rehaciendo a todos desde ahí. Pequeñita, 3 años, y ya antes, desde que fue formada su alma, nos encerraba a todos y nos conducía ante Dios, mostrándonos como hijos de ella y dando sus actos como en prenda por los actos que nosotros deberíamos de haber hecho hacia la divinidad. Y aquí nos lo está diciendo. O sea, nunca estuvo separada de nosotros, porque nunca estuvo sin nosotros. Todo lo que hacía, lo hacía para preparar el reino en nosotros. Sí, de los 3 años, como que este libro le sería muy útil a los que no le dan mucha importancia a la Virgen, ¿no? Así es. Sí.
Así es. Si todas las almas consagradas al Señor en los lugares santos hicieran desaparecer todo en la divina voluntad, ¿cómo serían felices y convertirían las comunidades en tantas familias celestiales y poblaría la tierra de muchas almas santas? Qué cosa tan hermosa. Sí. Si todos viviéramos en la divina voluntad, se acabarían los rencores, se acabarían las envidias, se acabarían toda esa serie de, ¿cómo diríamos?, de acciones para dividir a las personas. Conflictos. Todos actuaríamos para unir, para reunir en uno solo, que es Dios. Pero, desgraciadamente, aunque a veces pensamos que vivimos en la divina voluntad, pero somos separatistas. Y hacemos lo que hacían, o sea, en el tiempo de San Pablo, que decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Sí. O sea, hacemos divisiones. Qué tremendo. En el tiempo de Pablo, en vez de hacerle caso al Evangelio, le hacían caso a la opinión de Pablo o de Apolo o de fulanito. En la actualidad, en vez de hacerle caso al libro del cielo, que esa debe ser nuestra regla, le hacemos caso a las opiniones de alguien que da sobre el libro del cielo. Y generalmente cuando ya se da una opinión, ya se deformó el contenido del libro. Por eso es que el vivir en la divina voluntad es tener una sola guía, y esa guía es el libro del cielo. Nunca habrá maestros en la divina voluntad. No es que ahora no haya, nunca habrá, porque nunca habrá nadie que conozca el mar inmenso de la divina voluntad, y será solamente Jesús el que nos vaya conduciendo hacia el lugar donde Él nos quiere, en esa divina voluntad. No, y de lo que decía, hay una lectura donde Jesús dice que cuando el reino ya esté instalado, ya no va a haber gobierno, porque ya no va a hacer falta. Ya cuando todos vivamos en divina voluntad, ya, como dice, todos vamos a trabajar para unirnos. Entonces, obviamente, ahorita todos esos grupos que existimos, yo creo que casi nadie está en divina voluntad, yo creo. No, yo también pienso que no. O sea, cuando alguien se aventura a dar opiniones, saliéndose del libro del cielo, ese es el punto. Se puede opinar con el libro del cielo en la mano. Y no es opinión, sino simplemente es decir lo que está escrito. Sí. Pero cuando ya se habla de opiniones de lo que cada quien interpreta, definitivo estamos metiendo la voluntad humana. Y eso genera división, genera discordias, genera rencores, genera rupturas, genera todo. Así que bueno, ojalá que los ejemplos de nuestra Madre nos condujeran hacia el abandono total, pleno en la divina voluntad, libro del cielo. Y nos condujeran todos a esa unidad, que debe ser una unidad de fe en la doctrina de la divina voluntad, sin tomar en cuenta opiniones. Pero, ay de mí, debo decirlo con dolor de madre, ¿cuántas amarguras, trastornos, discordias no hay? Mientras que la santidad no está en el oficio que les toca, sino en el cumplir la voluntad divina en cualquier oficio asignado a ellas, porque es la pacificadora de las almas, fuerza y sostén en los sacrificios más duros. Ahora, préstame atención y escucha a tu mamá, que quiere dividir contigo su fortuna. Yo continuaba mi vida en el templo, pero el cielo no estaba cerrado para mí. Yo podía ir cuantas veces quería. Tenía el paso libre para subir y descender. En el cielo tenía mi familia divina, con la cual yo ansiaba ardientemente y suspiraba el entretenerme con ellos.
La divinidad misma me esperaba con tanto amor para conversar conmigo, para felicitarse y hacerme más feliz, más bella, más querida a los ojos de ellos. Por otra parte, no me habían creado para tenerme lejana, no. Querían gozarme como hija, querían escucharme, y como mis palabras animadas por el fiat tenían la potencia de poner paz entre Dios y las criaturas, amaban el ser vencidos por su pequeña hija y oírse repetir: descienda el Verbo sobre la tierra. Puedo decir que la misma divinidad me llamaba y yo corría, volaba en medio de ellos. Mi presencia, porque no había hecho jamás la voluntad humana, los correspondía del amor y de la gloria de la gran obra de toda la creación, y por eso me confiaba en el secreto de la historia del género humano. Y yo rogaba y volvía a rogar que se diera la paz entre Dios y el hombre. Aquí en este párrafo, esa lecturita, a mí lo que me mueve mucho es exactamente el principio. Dice: préstame atención y escucha. Escúchame a mí, a tu mamá, que quiere dividir contigo su fortuna. Ese es como el punto. No es una narración para mostrarnos quién es ella. No es una narración para mostrarme todo lo que se hizo para conseguir al Redentor, sino es una invitación que me están haciendo a compartir junto con ella todo lo que ella tiene. ¿Y cómo se hace eso? Logrando vivir en la divina voluntad, que es la voluntad que está fomentando o favoreciendo todo esto en ella, ¿no? Y al dividir, no se queda con menos. ¿No? Las dos con la misma. Las dos con la misma. Con la misma cantidad, más la cantidad extra de la Virgen. No pierde, ¿no? Pero eso es lo que me llama mucho la atención. Quiere dividir contigo su fortuna. Ahora, hija mía, tú debes saber que solo la voluntad humana cierra el cielo. Por eso no le era dado penetrar en aquellas regiones celestiales, ni de tener trato familiar con su Creador. Por el contrario, la voluntad humana lo había arrojado lejos de aquel que lo había creado. En cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad divina, se volvió miedoso, tímido, perdió el dominio de sí mismo y de toda la creación. Todos los elementos, porque eran dominados por el fiat, permanecían superiores a él y le podían hacer mal. El hombre tenía miedo de todo. ¿Y te parece poco, hija mía, que aquel que había sido creado rey, dominador de todo, llegara a tener miedo de aquel que lo había creado? Esto es con respecto a lo que hemos comentado a veces de la pérdida de la integridad con Dios, ¿no? Y que esa pérdida de esa integridad con Dios es la que da como resultado la fragmentación que tenemos en nosotros de todo ese, ¿cómo diríamos?, divisiones que tenemos en nuestro subconsciente, inconsciente, en donde vamos almacenando recuerdos, experiencias, traumas que a veces no son nocivos y que los vamos desechando. A veces son tan nocivos que los mandamos al inconsciente, donde no hay forma de que puedan emerger, pero sí hacen presión como una olla express que nos lleva a tener comportamientos inadecuados. A veces se quedan en el subconsciente, donde a veces emergen y crean conflictos, crean crisis de pánico, crean crisis, entre personas, entre la familia, comportamientos totalmente inadecuados. Pero todo es debido a esto, a esa pérdida de la integridad con Dios, porque el hombre se queda prácticamente sin nada. Y toda la naturaleza, toda la creación le hace daño. Eso es curiosísimo, ¿no? Sí. Le hace daño. Es chistoso porque dependemos de la naturaleza para sobrevivir. Sí, pero la naturaleza me hace daño. O sea, el frío me hace daño, el calor me hace daño, los elementos, el aire, a veces se vuelve dañino, un ciclón, un huracán. El mar se vuelve dañino también.
o sea, un tsunami, en fin, son cosas que la naturaleza ya no reconoce al hombre como punto de final de su existencia, y entonces simplemente actúa sobre él. Una araña, o sea, una araña, y hay arañas muy venenosas que te pican, te muerden con lo que hagan y te matan. ¿Sí? Una serpiente, en fin, un león. Bueno. Toda la creación te hace daño. La puedes dominar, sí, pero ya no es el dominio del rey. Es el dominio de un tirano, de alguien que sojuzga. Pero a la larga, la naturaleza se revela. Y para obtener nuestros alimentos tenemos que arrancárselos. Así es. Y cada día con mayor trabajo, con mayor esfuerzo, en fin. Pero es como el punto clave. O sea, el hombre se vuelve prácticamente miedoso, tiene miedo de todo. El hombre ya no es el rey. Uh-huh. Extraño, hija mía, y diría casi contra natura, el que un hijo tenga miedo de su padre, mientras que es natural que conforme se genera al mismo tiempo amor y confianza entre el padre e hijo, y esto se puede llamar la primera herencia que toca al hijo y el primer derecho que toca al padre. Así que Adán, con hacer su voluntad, perdió la herencia de su padre, perdió su reino y se volvió el hazmerreír de todas las cosas creadas. Qué terrible, ¿no? Sí. Sí. Y por eso somos el hazmerreír de todas las cosas creadas. Uh-huh. Así es. Hija mía, escucha a tu madre y pondera bien el gran mal de la voluntad humana. Ella quita los ojos del alma y la hace volverse ciega, de modo que todo es tinieblas y miedo para la pobre criatura. Por eso pon la mano sobre tu corazón y jura a tu mamá que quisieras morir antes que hacer tu voluntad. Yo, por no hacer jamás mi voluntad, no tenía ningún miedo con mi Creador. ¿Y cómo podía tener miedo si me amaban tanto? Y el reino se extendía tanto en mí que con mis actos iba formando el pleno día para hacer surgir el nuevo sol del verbo eterno sobre la tierra. Y yo, conforme veía que se iba formando el día, así aumentaba mis súplicas para obtener el suspirado día de paz entre el cielo y la tierra. Listo. Creo que es una muy, muy ilustrativa lección. Sí, muy bonita. Y sobre todo ir entendiendo el desapego, que es parte de lo que nos narra aquí. El desapego, ir entendiendo qué nos pasó, que tuvimos nosotros en el momento que se desprende la divina voluntad del hombre. En fin, ojalá que la meditemos y que la sigamos, pues, no sé, rumiando, para sobre todo irnos decidiendo a pedirle a nuestra Madre que nos encierre en el templo de la divina voluntad. Sí. Pasamos al 15. Sí, a la lección 15. Al día 15, perdón. 15º día. Sí. Desde la lección. Ajá. Dice: vamos, hija mía, ánimo y confianza en tu mamá, y propósito férreo de no dar jamás vida a tu voluntad. Oh, cómo quisiera oír de tus labios: mamá mía, mi voluntad ha terminado, y todo el imperio lo tiene en mí el fiat divino. Estas son las armas que la hacen estar muriendo continuamente, y vencen el corazón de tu mamá, para usar todas las artes amorosas de madre, para que su hija viva en el reino de su mamá. Para ti será dulce muerte, que te dará la verdadera vida, y para mí será la más bella de las victorias, que haré en el reino de la divina voluntad. Por eso, confianza y ánimo en mí. La desconfianza es de los viles y de aquellos que no están verdaderamente decididos a obtener la victoria. Y por eso están siempre sin armas, y sin armas no se vence, y se es siempre intermitente y vacilante en hacer el bien.
sin armas no se vence. Creo que es obvio, ¿no? Y en este momento, ¿cuáles serían las armas? La oración, Conocimientos. los actos divinos, Ujú. ¿Qué más? los conocimientos, O sea, pero la confianza, ¿no? la confianza. Ese es el punto. Aquí habla de la desconfianza, la desconfianza es como el ajuar de los viles. Qué palabra tan tremenda, ¿no? Sí, Es de los viles y de aquellos que no están verdaderamente decididos a obtener la victoria. Jesús nos dice que alguna vez se queja y le dice a Luisa de todos aquellos que le han ofrecido tanto, que le han prometido tanto, pero que a la hora de la hora se echan para atrás. sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que está diciendo aquí, ¿no? Desconfiados. O sea, desconfiados, ese es de los viles y son los que no están verdaderamente decididos a obtener la victoria, a obtener el triunfo. Sí. Yo pienso que un síntoma de desconfianza es los que empiezan con esto, pero se aferran a las cosas de antes, A las como que no tienen confianza de que esto por sí solo es todo, Así es. y tienen que agarrar ritos de antes que a lo mejor ya no son No, necesarios aquí. Y no solo ritos, mira, por ejemplo, Jesús le dice a Luisa, busca en los libros que quieras. No vas a encontrar nunca un acto de alguien hecho en mi querer, en mi voluntad. Bueno, si me estás poniendo esa advertencia y a Luisa nunca, de los nunca, le pone ejemplos humanos. Nunca le dice, oye, mira lo que decía Faustina Kowalska. Ajá. Ella se acercaba, no le decía eso. Nunca le dijo, mira lo que decía el Padre Pío. Nunca le dijo, mira lo que decía Santa Teresita. Sí. O sea, nunca le ponía esos ejemplos. Entonces, yo no entiendo realmente cómo se quiere poner la divina voluntad basada en eso, Sí. en vez de basarla en los escritos de la divina voluntad. No entiendo cómo se puede decir que el libro de cielo, o sea, los primeros capítulos, son exclusivamente para Luisa, lo que decíamos en alguna ocasión, sino que son para todos. En fin, es tremendo ese apego a lo anterior y esa inseguridad, porque es inseguridad Y desconfianza. y desconfianza, y se quiere meter en lo viejo lo nuevo, que no es nada nuevo. ¿Quieren ver que esto está dentro de la iglesia? Lean el catecismo. En el catecismo no son opiniones, es doctrina. Y la doctrina que está expresada en el catecismo es acorde al libro del cielo. Entonces yo no veo por qué poner opiniones de santos sobre algo que era divina voluntad, pero a modo humano, y sobre eso querer basar esta experiencia del vivir en la divina voluntad. Así que no sean desconfiados. Sí, hay que tener la confianza plena y lanzarse al mar de la divina voluntad. Así es. Dice, ahora hija mía, escúchame. Yo continuaba mi vida en el templo y mis escapadas para allá arriba, a mi patria celestial. Yo tenía mis derechos de hija de hacer mis pequeñas visitas a mi familia divina, que más que un padre me pertenecía, pero cuál no fue mi sorpresa cuando en una de estas visitas mías me hicieron conocer que era voluntad de ellos que saliera del templo uniéndome con el vínculo del esponsalicio, según el uso de aquellos tiempos, con un hombre santo llamado José,
y retirarme junto con él a vivir en la casa de Nazaret. Esto es curioso. O sea, María se había consagrado ya a Dios, había entregado su virginidad, ella no quería casarse. Y de repente, viviendo en el templo, ella vive en su ambiente que ella creía que era lo que Dios pensaba para ella. Y de repente, primera cosa curiosa, ella iba y venía al cielo con toda naturalidad, cosa que para el ser humano eso está totalmente vedado. Pero para ella, por vivir en la divina voluntad, tenía el acceso abierto, ¿no?, cuando quisiera. Segundo, tenía conocimiento de eso. No era una experiencia, ¿cómo diríamos?, extraordinaria, de un éxtasis o de una elevación, sino era iba y venía, ¿sí? Era su actitud normal. Entonces, cuando está en esto y en una de esas veces le hacen saber que es voluntad de Dios que se case, entonces ella lo primero que piensa es, están despreciando mi entrega, mi virginidad. Pero luego, o sea, se vuelve al punto normal en que es la divina voluntad quien lo quiere, por lo tanto ella lo debe querer también. Sí. Así que ese es el punto de inserción en Dios, ¿no? Dice, hija mía, en este momento de mi vida, aparentemente parecía que Dios quería ponerme en prueba y en riesgo. Yo no había amado jamás a ninguno en el mundo, y como la voluntad divina tenía su extensión en todo mi ser, mi voluntad humana no tuvo jamás un acto de vida. Por eso en mí faltaba el germen del amor humano. Ese es el punto. Faltaba el germen del amor humano. En otra ocasión dice, yo jamás amé a ninguno en el orden humano, del amor humano, que es amar a la persona sin poner a Jesús en ella. Sí. Que es lo que comentábamos, ¿no? ¿Cómo podía amar a un hombre, por cuán santo fuera, en el orden humano? Es verdad que yo amaba a todos, y era tanto el amor hacia todos, que mi amor de madre me los había escrito con caracteres imborrables de fuego, uno por uno en mi materno corazón. Pero esto era todo en el orden del amor divino, porque el amor humano comparado con el divino se puede llamar sombras, pinceladas, átomos de amor. Sin embargo, hija querida, lo que aparentemente parecía riesgo y como extraño a la santidad de mi vida, Dios se sirvió de ello admirablemente para cumplir sus designios y concederme la gracia que yo tanto suspiraba. Esto es, que descendiera el Verbo a la tierra. Dios me daba la salvaguarda, la defensa, la ayuda, a fin de que ninguno pudiera murmurar de mí sobre mi honestidad. San José debía ser el cooperador, el tutor que debía tomar el interés de aquel poco de humano que se necesitaba, y la sombra de la paternidad celestial, en la cual debía ser formada nuestra pequeña familia celestial sobre la tierra. Algo que simplemente nombrar, aquí María todavía no sabe que ella va a ser la madre. O sea que es lo único que la divinidad le había ocultado. Entonces está hablando desde el punto de vista no ella de madre, sino ella de simple consagrada a la divina voluntad. Sí, entonces ahí cuando le avisan que tiene que casarse, siente que como que ya la rebajaron, pero es como dice Jesús, que Él quita cuando va a dar más, ¿no? Bueno, quita cuando va a dar más, da penas cuando quiere dar más, y sobre todo, o sea, está preparando el terreno para que ella sea la madre, cosa que era necesario para el decoro de Dios, que se diera en una familia bien integrada, no que se diera en una mujer soltera, porque entonces se podría rumorar, bueno, no se podría, se iba a decir que María había pecado, ¿no? Sí, pero a lo mejor ella como que pensaba que ya era menos
Sí, su misión, su entrega, que Dios le había despreciado, ajá. su virginidad. Uh-huh. Entonces, a pesar de mi sorpresa, rápidamente dije fiat, sabiendo que la divina voluntad no me habría hecho mal, ni perjudicado mi santidad. O si hubiera querido poner en acto un acto de mi voluntad humana, aún bajo el aspecto de no querer conocer hombre, habría mandado a la ruina los planes de la venida del Verbo sobre la tierra. Esa es otra cosa, que siempre que nos oponemos a lo que Dios quiere, nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Nunca sabemos cuál va a ser el resultado de eso, porque si lo que Dios quiere es determinada cosa y yo me opongo a eso, aún con motivos de santidad, puedo estar truncando planes mucho mayores de Dios que se iban a desarrollar a través de mi aceptación. Sí. Si María dice no, simplemente el Verbo no se encarna y estaríamos esperando al Redentor. Sí. Así que no es la diversidad de los estados la que perjudica a la santidad, sino la falta de la divina voluntad y el no cumplimiento de los propios deberes en el estado en el cual Dios llama a la criatura. Todos los estados son santos, también el matrimonio, con tal que dentro esté la divina voluntad y el sacrificio exigido de los propios deberes. Pero la mayor parte son indolentes y perezosos, y no solo no se hacen santos, sino que forman del estado de cada uno quien un purgatorio y quien un infierno. Uh-huh. Por eso, en cuanto conocí que debía salir del templo, yo no hice movimiento alguno, esperando que Dios mismo moviera las circunstancias externas para hacerme cumplir su adorable voluntad, como de hecho sucedió. Esa es otra de las cosas que es importante el recalcar. O sea, la aceptación es una. Yo digo sí, pero lo que venga para llevar a cabo esa aceptación nunca debe partir de mí, sino si es de Dios, que Dios ponga los medios, los modos, las personas adecuadas en los tiempos adecuados. Nunca actuar por mutuo propio. ¿Sí? Y aquí la Virgen nos especifica muy bien. En cualquier estado en el que vivamos podemos vivir en la divina voluntad, porque esas son muchas dudas que luego tenemos a lo largo de este conocimiento. Si soy casada, si soy soltera, si soy religioso, religiosa, ¿puedo vivir en la divina voluntad? Dice María, sí, no hay problema. No es el estado en lo que impide, sino es la voluntad humana, ¿no? Sí, todos los estados son santos. Así es. Así es. Los superiores del templo me llamaron y me dijeron que era su voluntad y también la costumbre de aquellos tiempos el que yo debía prepararme al casamiento. Yo acepté. Milagrosamente la selección entre tantos cayó sobre San José, y así se formó el esponsalicio y salí del templo. Por eso te ruego, hija de mi corazón, que en todas las cosas lo que más te importe sea solo la divina voluntad, si quieres que los designios divinos se cumplan sobre ti. Ese es el punto. Nunca hacer planes. Nunca decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Nunca decidir por nosotros mismos, sino dejar que sea Dios el que vaya poniendo los puntos, las cosas que Él quiere. Y esto generalmente nosotros lo confundimos y llevamos a cabo lo que pensamos. ¿Sí? O sea, yo pienso que esto sería bueno, yo pienso que esto es malo y que hay que hacer otra cosa. Y entonces simplemente estoy dando al traste con lo que Dios había pensado hacer. Así que bueno, amigos, pues estas son estas dos bellas lecciones de nuestra Madre. Y pues seguiremos adelante con este libro, ¿no, Alejandra? Sí, doctor, ¿sí? Claro que sí. Y Alejandro, gracias por estar. Gracias. Y nos vemos en el próximo. Gracias, continuamos.